El testamento de Isabel la Católica. La reina de Isabel de Castilla nos dejó una magnífica herencia en muchas formas, entre ellas una hacienda saneada, una dirección política, unas directrices, yo creo que un arquetipo, una forma de ser, y su mismo testamento, pues es una joya de la corona de nuestra historia que venimos a comentar con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias a la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y sí, vamos a estar hablando de una mujer que sin duda yo creo que es la mujer más importante en la historia, ¿no? Moderna. Cambió la historia universal del mundo, digamos, antiguo al moderno y con ideas muy adelantadas para su época, ¿no? Porque hay que decir que en su época no se estipulaban ciertos directrices o inclusive velar por los derechos de aquellos que fueron conquistados, ¿no? Y en su testamento ella lo estipula muy bien y sobre todo gracias a la influencia que en su vida tuvo la religión católica, como bien dice su apodo, ¿no? La católica. Claro, fue el apodo que le concedió el papado, bueno, el apodo, el título, apodo suena. Ujú. Y bueno, de hecho, desde ese entonces, desde Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, el nombre oficial es monarquía católica, ¿no? La monarquía católica española, gracias a estos reyes. Fíjate que lo que tú bien dices, que si no hubiera sido por Isabel la Católica, pues había algunos marinos de la época pues, que querían convertir a América en una suerte de factoría de esclavos. El mismo Colón, que como marino era un grande, pero como gobernante demostró ser más bien un desastre. Y la reina frenó en seco aquello, si bien es verdad, bueno, pues que siguieron existiendo, sobre todo en las Antillas, una serie de abusos, gente que se buscaba subterfugio porque decían que eran indios caníbales. Bueno, sí es verdad que había canibalismo en determinadas tribus, pero en otras no. Entonces, claro, desde la península ibérica controlar aquello era muy complicado, pero la reina tiene muy claro desde primera hora que aquellos son súbditos de la corona de Castilla y por tanto otra cosa que a mí me llama la atención, Emilio, aparte de la protección de la conquista, es el fomento de los matrimonios mixtos. Cásense Ujú. indios con españolas, españoles con indias. O sea, desde primera hora la reina católica busca ese vínculo, no por supuesto también del vínculo espiritual, el vínculo religioso católico, ella también busca el vínculo de sangre, la formación de familias a uno y al otro lado del charco que ha sido una constante hasta nuestros días. Sí, como tú bien señalas, ella pues estuvo en contra de establecer una política estilo portuguesa, ¿no? Que es lo que quería hacer Cristóbal Colón, ¿no? De esto de implantar la esclavitud, como lo estaban haciendo los portugueses en otras colonias, sobre todo en África, ¿no? Y ella tenía muy bien y aprendió muy bien de lo que fue la reconquista, ¿no? Que para administrar nuevos territorios, pues había que absorber la población que en ella se encontraba, ¿no? Y convertirla en católica, porque ese fue su principal eh, baluarte, ¿no? Inclusive Cristóbal Colón se dice que a la hora de emprender la empresa de América o de los viajes que terminaron con el descubrimiento de América, la convence diciéndole que hay nuevos habitantes, nuevas personas a quien evangelizar, ¿no? Y la reina Isabel la Católica, pues fue la primera persona que se preocupó por los derechos de los indios que habitaban en el continente americano y entre sus primeras directrices ordenó a Cristóbal Colón algo muy importante, la cito, tratar a dichos indios muy bien y con cariño y abstenerse de hacerles ningún daño, disponiendo que ambos pueblos debían conversar e intimar y servir los unos a los otros en todo lo que puedan. Y bueno, también establecen que los indios sigan siendo propietarios de sus tierras y para el año 1500 dictará un decreto, como tú bien has dicho, prohibiendo la esclavitud, ¿no? Bueno, fíjate ahora que tú has dicho lo de las tierras, que eso es común en la piel de toro y en América, especialmente en la corona de Castilla, y dentro de la corona de Castilla se dio en mi tierra, en Andalucía, ese modelo mixto, pues que había zonas privadas, pero también los llamados campos comunales. Esto Uh -huh. existió hasta el siglo XIX, hasta la época de la desamortización, que dicho sea de paso,
Muchos que consideran el liberalismo una época áurea deberían, yo creo, hacer en ese sentido un poco de autocrítica, porque el caos económico y social que provocó esa época de la desamortización, especialmente en las zonas rurales, fue desastroso. Lo mismo en Hispanoamérica, la desaparición de los campos comunales que empiezan a gestarse ya con Isabel la Católica, toda esa tradición castellana que viaja a América, el haber borrado eso de un plumazo y haberle quitado las tierras comunales a los indios, donde vivían desde hacía siglos según sus tradiciones y usos, como la reina católica de hecho mandó, eso provocó un desastre socioeconómico que todavía a día de hoy se está pagando en Hispanoamérica, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría destacar del testamento, que al fin y al cabo el testamento es el corolario, ¿no?, de la obra política de la reina católica, es cómo ella traslada los usos de Castilla a América, incluso habla de adaptarlos y siempre de tratar bien a los moradores y de que haya un vínculo familiar, un vínculo sanguíneo. Y esto es importante explicarlo porque algunos pensarán pues, que la reina católica mandó millones de soldados europeos a conquistar América. Y desde los primeros tiempos españoles, americanos, hay que entender que la América española se sostenía básicamente por el apoyo local. No fue una maquinaria europea que continuamente difundía e imponía con una poderosa maquinaria militar, sino que fue ese vínculo familiar, ese vínculo sanguíneo y esas milicias locales que se van formando muy tempranamente, a la que pertenecía la familia Bolívar, por ejemplo, ¿no? Los Bolívar tienen representación en las milicias locales desde finales del siglo XVI, así de oprimidos estaban. Entonces esto yo creo que es un arquetipo que ya se refleja en el testamento de la reina católica, como decimos, es una forma de gobernar, yo diría que hasta una forma de ser. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice. Antes de morir, una de sus principales preocupaciones eran los indios. Y así lo reconoce, como tú bien dices, en este testamento, que por cierto lo dicta en la villa de Medina del Campo ante Gaspar de Gricio, que era un notario público, y estableciendo los mandatos, ¿no?, a sus sucesores, que serían la infanta Juana y su marido Felipe el Hermoso. Y vamos a citar este testamento, si te parece bien. Claro. Vamos a citar sobre todo el capítulo 11, que es el que nos atañe el día de hoy sobre los indígenas, y dice a 12 de octubre de 1504, ¿no? También Mira, qué fecha mando, más bonita, Emilio, 12 de octubre. exacto, qué curioso, ¿no? 12 de octubre de 1504. Capítulo 11. También mando que en cuanto que el Papa nos concedió las islas y tierra firme del mar Océano descubiertas y por descubrir, y como fue mi intención procurar inducir y atraer a los pueblos que las pueblas en la fe católica, y enviar a las islas y tierras firmes prelados y religiosos y clérigos y otras personas doctas para instruir a los moradores de aquellas tierras en la fe católica y enseñarles buenas costumbres. Además, suplico al rey, mi señor, muy afectuosamente, y encargo y mando a la princesa, mi hija, y al príncipe, su marido, que así lo hagan y cumplan, y que esto sea su principal fin, y en ello ponga mucha diligencia, y que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierras firmes, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien y provean para que no se sobrepase en cosa alguna lo que en las cartas apostólicas de dicha concesión se mandaba establecer. O sea, hay que decir que aunque no faltaron conquistadores que cometieron abusos, como bien hemos señalado antes, la corona siempre trató de castigar a aquellos que no cumplieran la ley, y sus sucesores seguirán legislando por los derechos indígenas, dando nacimiento a lo que se conocerá más adelante como las leyes de Indias, ¿no, Antonio? No, y fíjate que el mismo Colón fue castigado. O sea, Sí, y mira que fue Colón preso, contaba con, llevado con cadena a la península. o sea, y mira que Colón contaba con el favor de los reyes, pero en fin, siempre tenemos el tema este negro legendario de que nada, que los españoles no cumplían las leyes. Vivimos en un tiempo en que en casi ningún lugar del mundo podemos presumir que se cumplan mucho las leyes, o sea que en ese sentido yo creo que es una frase hecha para distraer a lo mejor lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Fíjate, Emilio, una de las partes de ese testamento de Medina del Campo, por cierto, una localidad de Valladolid de obligada visita, donde el año pasado, bueno, estuvo el amigo Francisco Núñez del Arco en unas magníficas jornadas hispanistas.
para entender la personalidad y la historia en la que estaba sumergida la reina católica. Hay una parte que dice: ruego y mando a la dicha princesa mi hija y al dicho príncipe su marido, que como católicos príncipes tengan mucho cuidado de las cosas de la honra de Dios y de su santa fe, celando y procurando la guarda, defensión e ensalzamiento de ella, pues por ella somos obligados a poner las personas hebidas en lo que tuviéremos cada que fuere menester y que sean muy obedientes a los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, protectores y defensores de ella como son obligados, y que no cesen en la conquista de África y de pugnar por la fe contra los infieles. A mí me gustaría detenerme en esto que dice la reina de la conquista de África, porque el ideal de la reconquista ibérica, y eso era común en portugueses, en castellanos y en aragoneses, era continuar hasta África para recuperar el África romana. La cultura romana y cristiana de África fue exterminada por el Islam. Es así, fue exterminada, aniquilada, no han quedado ni los restos. Solo Egipto es un rincón Sí, gracias con a los coptos. exactamente, gracias a la comunidad copta, y le mando un saludo a mi amigo David Taufik, al que entrevisté en este canal, de esa cultura cristiana mediterránea que hubo en África y que fue aniquilada. Y digo esto porque siempre se nos acusa a los españoles de que somos muy malos porque hemos exterminado a moros y judíos, pero luego Emilio nos dicen que somos específicos porque somos moros y judíos. Bueno, las dos cosas no pueden ser, o los exterminamos o somos moros y judíos. Y Isabel de Castilla, Isabel la Católica, como los reyes portugueses y también los reyes de Aragón, querían continuar esa reconquista hacia África porque ellos eran muy conscientes del legado romano y cristiano. Isabel también, como acostumbra decir mi amigo Luis Carlón, el presidente de la Asociación Cultural Fernando III Santo, siempre tuvo en el alma esa comezón por la pérdida de Constantinopla. La pérdida de Constantinopla en el año 1453 fue un choque grandísimo en toda la cristiandad, por lo que simbolizaba Constantinopla precisamente en ese mundo romano y cristiano. Qué casualidad, Emilio, por ejemplo, que los moros, cuando conquistan la península, hablen de rumíes. Rumí quiere decir romano, como los visigodos también llamaban romanos a los habitantes de la península, y que los turcos a los constantinopolitanos y a los griegos de la región le llamen rum. O sea, el gentilicio romano estaba desde Constantinopla hasta la península ibérica, ¿no? Y eso lo tuvo siempre muy presente en su mente y en su corazón Isabel la Católica. La pérdida de Constantinopla, que finalmente, al cortar los turcos el Mediterráneo, hace que el portugueses y castellanos tengan que buscar rutas alternativas. O sea, si los portugueses dieron toda la vuelta a África hasta llegar al Extremo Oriente, bueno, y también sabemos de la presencia portuguesa en Etiopía, en Irán, en Persia, en Irán, ¿no? Bueno, hasta la China y el Japón, y los castellanos buscan una ruta alternativa precisamente por eso. Todo va relacionado en la mente de Isabel la Católica y lo plasma en su testamento. Y digo esto por lo mismo, porque a nosotros los españoles se nos acusa de exterminio. Maduro va allá por 120 millones, millones y millones, como decía el ilustre Maduro. Bueno, pero nadie ha hablado de que el Magreb tenga que pedir perdón, Marruecos, Argelia, Túnez, ¿no? Libia, por haber exterminado aquella cultura romana y cristiana que existió. Entonces, bueno, me gusta subrayar este aspecto del testamento de la Reina Católica porque mucha gente no entiende, bueno, ¿y por qué menciona África? ¿Por qué los portugueses conquistan Ceuta? ¿Por qué los castellanos conquistan Melilla? ¿Por qué Orán también fue una importante plaza española hasta época borbónica? Bueno, pues viene de esto. No, y porque se busca, como tú bien dices, esas rutas a oriente por occidente, que justamente dio y desembocó con el descubrimiento de América, que por supuesto no se pudo cumplir lo de la conquista de África porque España no tenía suficiente población para llevar la empresa de América, que es un continente inmenso, Sí. desde Alaska hasta la Patagonia, es mucho más extenso que África, si contamos todo No, y además hasta la Patagonia, pues. fíjate el poderío que tenía el Imperio Turco, que estaba el Imperio Turco, y gracias a Dios el Imperio Turco no llegó a conquistar el actual Marruecos, porque con todo y con eso, desde las costas argelinas partían continuamente expediciones de piratas para saquear las costas mediterráneas españolas, esas poblaciones costeras de Granada, Málaga, Saquear y secuestrar, que y el secuestro secuestrar era un negocio muy importante para ellos. y esclavizaron a millones de hispanos cristianos, millares, millones, en fin, a lo mejor sí, exagerado, ¿no? Ya, Cervantes uno. Claro,
Cervantes fue uno, bueno, las Islas Baleares también, que las Islas Baleares, por cierto, fíjate el caso curioso de que fueron probablemente más tiempo bizantinas que musulmanas, porque los bizantinos se quedaron allí hasta el siglo X. Es una cosa curiosísima la de las Islas Baleares. Pero a lo que voy, que fue territorio, lo que tú dices, de secuestros también. O sea, por eso también la reina católica habla en su testamento de la conquista de África, porque era una amenaza constante y lo fue prácticamente hasta época borbónica, hasta el siglo XVIII. Sí, por supuesto, con estos ataques de los piratas berberiscos, pues por supuesto que siempre fue una amenaza constante. Sí, y de eso, Y Emilio, no se habla de pedir perdón, porque la esclavitud solo es un mal del europeo. Parece ser que los otros no hacían nada. no, claro, siempre hay que tener un chivo expiatorio a quien echarles la culpa, ¿no? O sea, y qué mejor chivo expiatorio que España, ¿no? Sobre todo no solo para el mundo oriental, sino también para el mismo mundo occidental y otros países de Europa, ¿no? Que se quieren quitar el lastre de la esclavitud y echarle la culpa a España. Bueno, Emilio, O sea, y que, los que hablan de empoderamiento de la mujer, ¿no ujú, tendrían en la reina católica todo un modelo? por supuesto, yo creo que, como he dicho, es la mujer más importante de la historia, a mi percepción personal, sin duda es Isabel la Católica, pero como es parte de la monarquía hispánica y parte del establecimiento de España en América, pues no lo ven con muy buen ojo esta progresía moderna, ¿no? Lamentablemente es así. No, Pero la bueno, verdad. Sí, sí, no, es que estaba reflexionando porque todos esos estereotipos con los que nos bombardean diariamente al final se caen por sí solos y te das cuenta que son justamente esos estereotipos vacíos. O sea, la reina católica es un ejemplo de superación, de empoderamiento. Luego tiene una forma de gobernar muy interesante que trata también de llevar a América y es eh, el querer impedir un neofeudalismo, perdón por que me he trabajado. Isabel fue muy popular en muchas ciudades y villas de Castilla. Fíjate, cuando llega a Sevilla, por ejemplo, hasta la Hermandad de los Negros sale a recibirla. O sea, Isabel fue muy popular precisamente porque el pueblo la apoyaba en contra de que muchos nobles por cierto, levantiscos. sus restos están en Granada. Sí, señor, en tierra granadina. Ujú. Porque ella amó Curiosamente. profundamente Granada y claro, es como decía Helio Antonio de Lebrija en 1492, toda España ha sido restituida, esa idea de la España perdida, y ella era muy consciente, Emilio, la reina católica es muy consciente del simbolismo de Granada. En ese año 1492, que es el mismo año de la Sí, publicación de la primera gramática es más, la castellana, Alhambra la convierte en un palacio para ella para vivir en sus últimos días. de hecho es quien dice que ella que en verdad quería ser enterrada ahí. Pero eso, Isabel y Fernando igual impiden la formación del neofeudalismo y lo intentan llevar también a América. Lo que pasa es que, claro, ya a principios del 16 le toca más esa labor a su nieto probablemente, ¿no? A Carlos I. Carlos. Pero el pueblo la apoyaba porque precisamente la monarquía era una garantía frente a los abusos muchas veces de señores o de nobles levantiscos en una época en la que Castilla venía de muchas guerras civiles, de mucha inestabilidad, e Isabel da mucha estabilidad y crea una cosa, curiosísimo también, como una especie de libro de méritos. Ujú. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tenían siempre el famoso libro que era de gente recomendada y recomendable por sus méritos. Es curiosísimo cómo eso ha pasado desapercibido y eso esa tradición llega incluso a su nieto Carlos I, el famoso libro de la gente de mérito, de la gente válida, ¿no? De apuntar nombres que tienen que servir para el buen gobierno. Entonces, como te digo, Isabel, como tú bien decías, en muchos casos fue una mujer adelantada a su tiempo por su forma de gobernar, por su forma de ver las cosas, por esa transición del medievo al renacimiento, por esa incorporación política, espiritual, incluso sanguínea. Incluso luego, cuando se nos critica tanto a los españoles que si la expulsión de los judíos, que no es por justificarla, sino que ocurrió en toda Europa. Yo no sé por qué la española es la única de la que se habla. Sí, por supuesto. Y es más, Portugal, después de que España expulse a los ¿Verdad? judíos, expulsa también a los judíos. Y Inglaterra lo hizo un montón de veces De antes hecho, que España. muchos judíos de los que estaban en la península procedían de expulsiones inglesas y francesas. Correcto. Y en Alemania también se expulsó anterior y después también posterior a España a los judíos. Entonces,
siempre se tiene como España la gran malvada contra los judíos, pero no, bueno, Y fue una cuando de hecho expulsión, Isabel inclusive dio fue, ¿sabes qué? Es una expulsión muy diferente al del resto de a los eso países de iba. Europa, porque España les dio la oportunidad de convertirse a la religión católica y seguir viviendo en España y seguir teniendo sus bienes. Algo muy diferente a lo que pasó en el resto de Europa, donde se les expropiaron los bienes y se les expulsó sin ninguna oportunidad de convertirse a la religión o a la fe cristiana, ¿no? Bueno, incluso el decreto de expulsión fue celebrado en las principales cortes europeas, como fue celebrada la victoria sobre los musulmanes en Granada. Entonces, la Europa moderna de la época, claro, porque Uh -huh. nosotros juzgamos esto con ojos del siglo XXI, pero la Europa moderna de la época vitoreaba ese tipo de decisiones. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo moderno? Por eso te decía yo antes la pregunta esta capciosa de si Isabel no es un modelo de empoderamiento. Entonces, porque muchas veces vemos nuestra historia como una especie de guerra psicológica y guerra propagandística que nos está haciendo mucho daño. Porque si uno no se comprende a sí mismo, Emilio, no va a comprender nada. Y ese es el problema que tenemos muchos españoles, y bueno, no solo españoles, muchos hispanos en general, ¿no? No, y un gran problema sobre estos temas es el presentismo, ¿no? Que se quiere pensar como una mente moderna los hechos del pasado, y eso es una terrible, Claro. terrible forma de ver la historia, ¿no? Porque hay que comprender, como tú bien dices, por qué su testamento habla de África, por qué trata de defender a los indígenas, ¿por qué? Porque quieren hacer los súbditos de la corona. Y es que a España le convenía absorber todos estos súbditos, porque como bien hemos señalado, no tenía suficiente población como para poder expandirse, y justamente los indígenas fueron absorbidos por la corona cristiana. Y ojo, en igual medida, porque eso lo vamos a ver posteriormente con las leyes de India, Uh con -huh. los mismos derechos que los castellanos peninsulares. Entonces España necesitaba de ellos para poder proteger y poder también trabajar las tierras en el continente americano, que es un continente inmenso. Y ojo, y trabajarlas no en esclavitud, porque ella lo establece diciendo que no fueran esclavos, sino pagándosele un salario, como bien lo señaló posteriormente cronistas que visitaron América, como Alexander von Humboldt, ¿no? Bueno, O sea el los primero indígenas que de hace Nueva un España, plan, el primero que hace un plan para importar esclavos negros a América es Bartolomé de las Casas, ¿verdad? correcto. Es el primero que dice que no se esclavicen a los indios, pero que sí se esclavicen a los negros, ¿no? Algo muy contradictorio, y después se le llama padre de los derechos humanos, pero bueno, Sí, bueno, y entre de hecho, gustos y colores. y una especie de fetiche propagandístico de las independencias, porque Bartolomé de las Casas quedó en el olvido durante mucho tiempo y Bolívar, por ejemplo, lo rescató. Como todos sabemos, Bolívar era otro gran amante de los derechos humanos. Sí, que tenía más de 2.000 esclavos en sus haciendas, ¿no? Pero bueno, eso es Es otro que, tema, ¿no? es que de Y, pero, verdad, estos pero estereotipos yo muchas creo que veces. sí, lo importante en esto del testamento de Isabel la Católica es que se queda un testimonio en documental de la política de la época, y la política de la época era esto, ¿no? O sea, proteger a un pueblo que ha sido absorbido por la monarquía hispánica, algo que no sucedió con ningún otro país del planeta, ¿no? Que aquellos que fueron conquistados se les daban derechos derechos, se les reconocían sus derechos, y en misma igualdad con pues, con los peninsulares o con la metrópoli, por llamarlo de alguna manera. Claro, y a elaborar toda una doctrina al respecto, ¿no? Toda una discusión teológica, filosófica, una maquinaria política que Castilla tuvo que sacarse de la manga, porque el objetivo de Castilla, como hemos dicho, como el de Portugal y el de Aragón, era África, el norte de África. Sin embargo, cuando Colón llega a Guanajaní, eso cambia la historia del mundo. Y ahí Castilla pues tiene que engrasar su maquinaria política, tiene que adaptarse al terreno y pues se buscan este tipo de soluciones. Como tú bien dices, un documento que es una joya que está en internet, o sea, no es que haya que irse un archivo recóndito, ustedes ponen testamento de Isabel la Católica y ahí lo pueden leer, salen cientos de páginas donde está el documento tal cual, transcrito, y vale la pena leerlo una y otra vez. Siempre recomendamos el archivo Pares, que es el archivo
estatal español, ¿no? Que es el oficial para ver estos documentos, porque a veces te puedes conseguir en internet algunos Sí, eso sí. documentos que son falseados y no son los correctos, pero recomendamos el archivo pares de archivos españoles estatales. Pues sí, eso la verdad que siempre es bueno puntualizar. Como decimos, es una joya documental, es el testimonio de toda una época, de un arquetipo, de una forma de pensar, de una forma de actuar, y que de la que nos podemos sentir bien orgullosos. Me acuerdo, Emilio, cuando salió la serie Isabel, en fin, con todos sus defectos y limitaciones, creo que eso ayudó a muchos españoles y hispanoamericanos. Oye, esa serie fue vista por muchos hispanoamericanos que gustaron de la serie. Eso ayudó como a reconciliarnos con esta parte del pasado porque se nos ha vendido los reyes católicos como lo oscuro, lo intolerante, que iban todo el día persiguiendo a todo aquel que les tosía, cuando fue una monarquía muy pactista, en verdad. Incluso fue una reina que en las guerras civiles de Castilla perdonó a muchos de sus enemigos y los llamó a colaborar con ella. Y en América ya vemos, quizá lo vemos después más claro con la conquista de Hernán Cortés, pero como lo que se manda muchas veces, amén de la conquista militar, es la pacificación y la colaboración con la población local, que eso después lo va a desarrollar con muchísima inteligencia Hernán Cortés, por ejemplo, ¿no? Que ya es posterior. Pero, en fin, estamos hablando de una monarquía que se configura en el Mediterráneo con los intereses de Aragón, en el Atlántico con los intereses de Castilla, siempre hay cerca de los intereses de Portugal. Y como decíamos, Emilio, que merece la pena leer este documento y sentirse orgulloso de esa parte de nuestra historia. Perfecta no es, naturalmente, nadie lo es. Pero oye, que no es ese estereotipo oscurantista, derrotista, ¿no? Que nuestra historia es fea, que tenemos que andar con la cabeza agachada. La verdad creo No, que sí, no, y lo más importante es que, como tú bien dices, trató siempre y procuró de sumar, ¿no? O sea, unió la península ibérica, unió América con España, o sea, siempre fue más de sumar que de restar, ¿no? Y algo muy importante que pasó a la historia universal como la mujer más importante, sin duda alguna, porque si nos ponemos a ver, es la primera mujer que aparece en una moneda de los Estados Unidos en el año de 1892, aparece en la moneda de medio dólar, y también en las estampillas de los Estados Unidos. O sea, vemos la importancia no solo para España, sino global, ¿no? Aunque lamentablemente en las últimas décadas, como tú bien has señalado, pues ha existido una leyenda negra en contra de ellos y algo como si los monarcas católicos fueran un oscurantismo total, algo que es sí, no. totalmente falso y Y yo, por ejemplo, pero no, pero en la misma España, o sea, yo me acuerdo un profesor de la sí, universidad, el mito ese grotesco y sórdido de que la reina no se bañaba, eso lo están diciendo las universidades, o sea, que es lamentable. Es lamentable y por eso te digo, la serie Isabel, con todas las limitaciones y los fallos que se quieran buscar, que los tiene, pero sirvió para muchos españoles hispanoamericanos reconciliarnos y buscar la verdad sobre esta parte de nuestra historia. Porque en el siglo XIX, en el siglo XX, forma parte de esa leyenda negra que se nos ha deformado absolutamente. Los mismos que después te pintan al Andaluz como un paraíso en la tierra. Entonces, bueno, sí, es que es parte de estos juegos políticos, ¿no? Porque la reina Isabel, como bien hemos dicho, siempre sumó y es la que prácticamente reconstituye otra vez una monarquía en la península ibérica toda unida, a excepción de Portugal, por supuesto, que fue lo único que faltó, pero unió de nuevo a la península ibérica y absorbió y unió a América con Europa. Entonces es parte como de tratar de dividirnos, ¿no? Y eso es lo que se busca con esta leyenda negra en contra de los monarcas católicos, de los reyes de católicos. matarnos el orgullo y la dignidad. Pero vamos, yo lo que digo, Emilio, que el que pueda que empate. Y se dice. Así es, Antonio. Bueno, pana, como siempre, un placer hablar contigo de estos temas históricos hispánicos. Nos vamos quedando por aquí. A los seguidores de este canal, no olviden suscribirse a Venezuela Provincial, que está siempre Emilio activo en Facebook, está en Instagram, está en YouTube. De vez en cuando se pelea con el mundo, pero bueno, son gajes del oficio.
y nosotros seguiremos por aquí, Emilio, la semana que viene con nuevos temas nuestros, ¿no? Sí, por supuesto, y también recordarle a los seguidores de Venezuela Provincial que sigan a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales. En Facebook está como página de Antonio Moreno Ruiz, en Twitter como un andaluz indiano, y también suscribirse a su canal de YouTube. Así que, bueno, le mandamos un fuerte saludo a aquellos mecenas que nos aportan con su mecenazgo a nuestros proyectos, como lo son José Alberto Gil Martínez, Ángel Siempre. Suárez, Gabriela Arrieta y Juan Cristóbal García. Y bueno, aquellos que quieran colaborar con nuestro proyecto de investigación histórica lo pueden hacer a través del Patreon de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial. Como se dice en Perú, Emilio, listo, calixto, y pronto nos vemos, Dios mediante. Así es. Chao, chao.